Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Ensayo Web. Este proyecto en el que estamos aprendiendo a programar una aplicación web usando PHP, MySQL, un ORM llamado Eloquent, que es el mismo que usa Laravel por si acaso. Así que estamos usando también una versión de Eloquent que nos permite justamente trabajar y comunicarnos con la base de datos de manera amigable, ¿vale? Bien, en esta oportunidad continuamos con el módulo incidentes, ya que en el video anterior escribimos las tablas o la tabla que necesitábamos y también creamos el modelo incidente, que a su vez lo hicimos relacionarse tanto con categoría como con cliente, como también con usuario. Lo que vamos a construir en esta oportunidad es el controlador. Como ya sabemos, los controladores en el modelo MVC nos permiten interactuar tanto con las vistas como con los datos, pero de manera segura. Como ya dijimos, en este video vamos a implementar el controlador que nos permita gestionar los incidentes aprovechando la infraestructura que ya tenemos. Es decir, las tablas, ¿no es cierto? La tabla incidentes con sus relaciones, ¿ya? Y el modelo que construimos en el video anterior. Entonces vamos a poner manos a la obra. Creamos aquí, dentro de la carpeta controles, un nuevo archivo que llamaremos incidentescontroller.php. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Entonces, como lo hemos hecho antes, vamos a crear la clase. Ya, vamos a usar aquí el comando. Ahí está. Fíjate que aquí me crea, como en otras oportunidades, ¿cierto?, el nombre de la clase por el archivo que él ya conoce y luego eliminamos esta parte. Lo que significa, ¿cierto?, que la clase incidentes controller pertenece a la clase principal que tenemos aquí, que se llama controller, que es, desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, la aplicación de una herencia simple. ¿Ya? Perfecto. Vamos a montar esto acá. Aquí tenemos los modelos, así que lo que voy a hacer acá simplemente es cerrar los otros para que me quede todo esto. Entonces aquí lo que necesitamos en primer lugar, importar los modelos que va a usar este controlador. El primero que va a usar, por supuesto, es incidente. Luego vamos a traernos categoría, porque están relacionados, ¿se acuerdan? Ahí está models, ¿ya? Y usuario, ¿ven? Entonces esto se conoce como namespace. Recuerda, ¿no es cierto?, que tú puedes visitar el sitio web profesorgaldames.cl y ver de manera completa el proyecto para que así te vayas dando una idea si es que no has comenzado desde el principio. Vamos entonces, para poder escribir de manera adecuada y no tener que inventar todo de nuevo, vamos a ir copiando y pegando los elementos de nuestro, por ejemplo, de alguno de los controladores, que es una ventaja que tenemos para no tener que inventar o escribir todo desde cero. Tenemos el constructor de la clase y el método index, que va a tener, en este caso, va a mantener los permisos tanto para administrador como supervisor. Aquí la variable option, el arreglo option, va a tener, ¿cierto?, incidentes, la lista de incidentes y un mensaje que le vamos a decir que no hay incidentes registrados. Luego, la variable incidentes va a llamar al modelo incidente, pero ya vamos a hacer aquí un reemplazo. Vamos a usar el método with de Eloquent, que nos va a permitir asociar ahí. Nos va a permitir asociar los modelos que ya están relacionados. Por ejemplo, cada incidente pertenece a una categoría, ¿cierto?
a un cliente y a un usuario. Vamos a escribirle aquí con la comilla simple. Perfecto. Y esto es por lo que hicimos con los modelos en el video anterior. ¿Recuerdan? Miren, aquí el modelo incidente tiene un método categoría, otro que se llama cliente y otro que se llama usuario. Y por lo tanto acá a esos métodos apuntamos para que se establezca la relación interna. Luego vamos a llamar a la vista que va a estar en una carpeta llamada incidentes. La vista se va a llamar index y vamos a decir que esta vista va a tener la lista de incidentes además de objects. ¿Ya? Todo esto es lo que vamos a cargar en la vista. Y ahí tenemos el primer método. Vamos a ir a categorías nuevamente y vamos a trabajar con los métodos create y store que nos van a permitir registrar incidentes en nuestra plataforma, por supuesto a través de la base de datos. Vamos entonces nuevamente aquí. Le vamos a dar permiso también al supervisor, por lo menos, ¿ya? Y acá incidentes, ¿cierto? Y aquí le vamos a colocar vamos a escribir acá entonces nuevo incidente, incidentes, y ahí está lo necesario. Aquí, ¿no es cierto? Vamos a tener un incidente, ¿ya? Pero a través de una variable de sesión, que lo hemos explicado antes, nos va a permitir recuperar datos en el formulario de manera automática. Y vamos a necesitar también una lista de categorías, ¿ya? Para poder seleccionarla dentro de nuestro formulario. Así que lo vamos a por el campo nombre de manera ascendente y usamos un get. ¿De acuerdo? Luego también necesitaremos una lista de clientes. Admitimos que probablemente esta no sea la mejor opción, pero como estamos partiendo, ya vamos a ir poco a poco configurando lo que necesitemos. También por el campo nombre de manera ascendente. Claro, si tuviéramos 1000 clientes esto no sería eficiente, así que vamos a inventar en su momento el elemento. Bueno, cliente me dice acá que no está en la lista y necesitamos colocarlo. Así que lo que hay que hacer es importar el modelo cliente al controlador para que pueda ser usado. Y si se fijan ahora, ya por acá ya no tenemos el problema. Y por último, vamos a modificar la ruta, ¿cierto? Del formulario que va a estar dentro de incidentes. La vista se llamará create, pero en este caso le vamos a pasar incidente, ¿ya? Vamos a quedar por aquí. Vamos a llevarnos a la vista las categorías y los clientes, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenemos listo. Luego vamos a validar el formulario. En el validate for, primero vamos a agregar aquí el permiso porque ya está aquí así. Si yo lo cambio acá, va a poder entrar al formulario, pero no va a poder guardar información. Así que por lo mismo, necesito hacerlo de esta manera. Y acá ya vamos a escribir descripción. Perfecto. Bien, ¿qué más vamos a validar? Este formulario es un poquito más largo, no tanto, pero por ejemplo vamos a validar la categoría, es decir, que el usuario que está registrando la información tiene que, ¿cierto?, seleccionar la categoría, ¿ya? Y también debería seleccionar un cliente, ¿cierto? Al menos como lo estamos viendo ahora. Entonces, getText y acá le ponemos cliente. Bien, y el usuario no es necesario porque lo vamos a trabajar directamente. No vamos a validar directamente de esta manera si es que existe o no un incidente exactamente igual. Quizás podríamos implementarlo, pero lo que nos produce complejidad
es que la descripción va a ser muy difícil que sea exactamente igual, ¿cierto? Además, un cliente perfectamente puede llamar varias veces por un mismo incidente y no tendríamos nosotros que necesariamente ponerle una cortapisa a ese tema. Veamos entonces este tema. En primer lugar, vamos a cambiar aquí al modelo incidente y esto lo podemos hacer con control D, ¿cierto? Incidente para crear el objeto, ¿verdad? Y acá recordemos que es descripción. ¿De dónde sacamos eso? De la tabla, ¿cierto? Aquí está la tabla. Déjenme ver aquí. Vamos a seleccionar esto por aquí. Ahí está. Categoría, cliente, usuario, ¿verdad? Bien. ¿Cómo guardamos toda esa información? Vamos a usar de nuevo la variable o u objeto a esta altura. Y el campo es categoría-id. Y entonces acá, este es un campo numérico, ¿cierto? Entonces vamos a usar getInt aquí para traernos la categoría que viene desde el formulario. Y lo mismo para, ¿cierto? El cliente-id, vamos a guardar el id del cliente que está en la tabla, ser igual a filter getInt, ¿cierto? Y el cliente que hayamos seleccionado. Y por último, al usuario, ¿cierto? Como dijimos, el usuario no va a ser seleccionable desde el formulario, pero sí lo vamos a recuperar. Si ustedes recuerdan un poquito, si nosotros vamos a login controller, este método, cuando nosotros creamos un login, habían algunas cosas que el usuario o que guardábamos del usuario a través de la clase session. La autenticación, el usuario ID, el nombre del usuario, su correo electrónico y su rol, ¿se acuerdan? Además del tiempo de sesión. Entonces, nosotros necesitamos justamente esta información. Y esta información es la que vamos a rescatar acá a través de la clase session, pero usando el método get. Y simplemente decimos usuario ID. Lo que me falta comprobar es si es user-id. Entonces, para no tener ningún problema, es user-id. Y con eso ya tendríamos la información que requerimos de acuerdo a la tabla que tenemos. Recuerden que estos campos, createDat y updateDat, se guardan automáticamente o lo crea automáticamente Eloquent cuando esta información ingresa a la tabla respectiva. Acá simplemente le decimos que el incidente se ha registrado correctamente y lo mandamos a la lista de incidentes, ¿verdad? Perfecto. Bien, ¿qué más nos falta acá? Vamos a ir de nuevo acá, vamos a ir a categorías, después de tener, vamos a copiar este método, el método view. Lo copiamos, ¿ya? Lo pegamos acá a continuación y mantenemos el permiso, solo cambiamos el modelo acá, perdón, aquí me equivoqué, es incident, ahí sí. Esto lo mantenemos tal cual y acá simplemente cambiamos los textos que van a ir directamente a la vista, ¿cierto? Incidentes, detalle de incidente. Acá, en vez de categoría, va a ir el incidente que seleccionemos a través del modelo, ¿cierto? Pero aquí vamos a agregarle el width, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para mostrar junto con el incidente la categoría a la que pertenece. Entonces vamos a usar aquí corchetes para poder pasar varios valores. Entonces vamos a decir categoría, tal como lo hicimos en index, ¿cierto? Cliente y usuario. Entonces de esta manera vamos a saber el nombre de la categoría asociada al incidente, el nombre del cliente que dio la notificación y el usuario que registró, ¿no es cierto?, ese incidente. Por lo tanto, acá reemplazamos esta ruta y luego ponemos, ¿no es cierto?, la variable incidente que está generada aquí. Guardamos y ahora nuevamente vamos a categoría y trabajamos con los últimos dos métodos que nos van a permitir
editar o modificar la información relacionada con un incidente. La verdad no sé qué tan correcto sea esto, pero lo vamos a hacer de todas maneras, por lo menos después vamos discriminando, ¿cierto? Dependiendo de la información. Es preferible tener esto que no tenerlo, porque si el cliente nos llega a pedir, ¿cierto? La posibilidad de poder modificar el incidente, y si nosotros no lo hemos hecho, vamos a tener que trabajar, ¿cierto? Así que no perdemos nada. Por lo tanto, aquí reemplazamos. Nosotros de hecho podríamos hacer lo siguiente: ir aquí a Create y copiar, ¿cierto? Podemos copiar todo esto, ¿ya? Vamos hasta copiar todo esto. Lo vamos a copiar hasta ahí. Vamos a Edit y reemplazamos esto, ¿ya? Para no tener que escribir todo, porque ya sabemos. Pero aquí no es con sección data, ¿cierto? Es de esta manera. Así que copiamos todo esto y lo pegamos aquí. Perfecto. Ahí, punto y coma. Bien, entonces ahí con eso disponibilizamos de esa información. Aquí en la vista, ¿no es cierto? Incidentes, vamos a copiar estas dos cosas y las vamos a necesitar en el formulario de edición, ¿ya? Vamos aquí a Edit, ¿cierto? Y lo pegamos. Y luego acá modificamos. Y esta es la variable incidente que tenemos ahí. Ahí sí, ¿ya? Y ahí tenemos. En el caso del update, que es el método que realmente ingresa, ¿no es cierto?, que hace el trabajo, reemplazamos esto y vamos de nuevo al método store, ¿cierto? Podemos copiar todo esto y reemplazarlo por... no hay que reemplazar todo. Déjenme ver qué es lo que copiamos. A veces copiamos más de lo que debemos copiar. Así que vamos a copiar eso. Ahí sí. Entonces, así evitamos errores después. Solo que acá, en vez de categorías, tenemos que enviarlo a incidentes. Bien, ahí lo tenemos. Luego, incidente, modelo incidente, y reemplazamos todo esto. Así que vamos para acá, tomamos esto, vamos a descartar uno de los campos. Ahí. Perfecto. Y aquí vamos a cambiar la descripción, la categoría de cliente, pero no necesariamente al usuario. Así que simplemente omitimos esto. ¿Ya? Y acá nuevamente le decimos que el incidente se ha modificado correctamente y lo enviamos a la ruta incidentes /view con el ID respectivo para poder mostrar el cambio que se realizó en esa plataforma. ¿Qué les parece? Excelente. Ojalá que les guste. Bueno, ven, entonces ya tenemos listo el controlador que nos va a permitir implementar en el siguiente video las vistas necesarias para trabajar, ¿ya? También va a ser un proceso relativamente sencillo, ya que nosotros hemos, digamos, construido las bases para que después las vistas puedan alimentarse de esta información. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video tutorial. Vamos a ver las vistas que son necesarias para poder trabajar con la información, y en este caso significa ni más ni menos que vamos a poder ingresar aquí a la plataforma. De hecho, si yo pincho aquí debería pedirme, ven, usuario y contraseña, porque está siendo protegida. Tenemos que crear un botón de incidentes y ahí vamos a tener que implementar vistas adicionales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí tuviésemos, cierto, aquí en esta parte, un buscador? ¿Ya? Un buscador donde le pidiéramos al cliente, ¿no es cierto?, que se identifique con su root. Vamos a suponer que tenemos ese buscador y que nos lleve a esta vista o a esta, ¿cierto? Por ejemplo, a la vista de este cliente. Vamos a suponer que nos dieron este root y nosotros podamos entrar aquí y aquí poner un botón
que diga agregar incidentes, ¿ya? Y que podamos mostrar los incidentes por cada cliente y todo eso. Ya sería interesante, ¿verdad? Y ver si están resueltos o no, si están pendientes, quién los está atendiendo, ¿cierto? Si fueron resueltos o si el cliente siente que no fue resuelto, en fin. Todo eso está aparentemente cubierto en el modelo. Probablemente tengamos que hacer algún ajuste, pero no va a ser tan grande. Pero así podemos ir construyendo este proyecto para que sea muy bien utilizado por los clientes. ¿Y qué pasa si le damos opción al cliente que él ingrese también a la plataforma, quizás, y pueda ver los incidentes que tiene pendientes, ¿no es cierto?, hacer seguimiento, etcétera? O sea, nosotros podríamos hacer crecer este negocio mucho más allá de lo que hemos pensado originalmente. ¿Les parece? Bueno, pues nos vemos entonces en el próximo video. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Les agradezco a cada uno de ustedes su apoyo. No olviden suscribirse si no lo han hecho y recuerden que en profesorgaldames.cl está todo el curso. Y también, por supuesto, vamos a ir actualizando el repositorio que yo estoy compartiendo con ustedes para que puedan ver el código con el cual estamos trabajando y así puedan acceder directamente al código fuente, modificarlo. De seguro que más de ustedes le van a dar alguna otra utilidad además de la que ya estamos teniendo en este proyecto. Que estén súper bien y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.